Son bastante fuertes. Reciben un saludo de parte de toda mi familia. Y el día de hoy pues vamos a continuar con la serie de mensajes del libro de Daniel. Y antes de continuar quiero hacer dos observaciones importantes. La primera, los elementos que aparecen en la representación bíblica, sino que estamos dando un contexto bastante general y con cierto nivel de profundidad. Pero hay muchos elementos que no los estamos llegando a discutir, porque el propósito más es que nos ubiquemos en el tiempo que estamos viviendo. Lo otro es, hay distintas escuelas de interpretación bíblica. Y aquí, en este caso, estoy compartiendo, luego de haber estudiado varias de estas escuelas, o varias de estas interpretaciones que se han hecho de la Escritura en estos pasajes proféticos, y a cuál he llegado yo a acercarme más. De hecho, también quisiera recomendarles para aquellos que quieren profundizar, hay un libro que se llama Daniel y el Reino Mesiánico, del profesor o doctor Ellis Carballosa. Entonces, este es un libro muy bueno, el cual les recomiendo, si lo pueden adquirir, en electrónico se puede adquirir, y es un libro en el cual el nivel de detalle es bastante bueno, muy profundo, del cual pueden aprender muchísimo. Bien, dicho lo anterior, pues vamos a continuar hoy con el estudio del libro de Daniel. La semana pasada, si usted recuerda, mirábamos el capítulo 2, hoy vamos a ver el capítulo 7. El capítulo 7 tiene mucha relación con el capítulo 2, pero usted va a darse cuenta cómo la revelación de Dios en lo que tiene que ver con las profecías es dada de manera progresiva. De tal forma que cada vez que vamos viendo las profecías, Dios va dando más y más detalles de todo lo que estaba dando al principio. Digamos, vamos a ver que el capítulo 2 es paralelo al capítulo 7, pero el capítulo 7 aborda algunos puntos con mayor profundidad de lo que hizo el capítulo 2. Y así es la revelación de Dios. Hoy vamos a ver ya la aparición de un personaje que es el anticristo, pero también vamos a ver la aparición de alguien más. Entonces, así que no se mueva de su asiento y vamos a comenzar. Y para comenzar, quiero que pasemos a una imagen que tiene ahí mi esposa, donde en ese capítulo 2 el resumen está en esa figura. Una figura que mostraba que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. En ese sueño él vio una gran imagen y esa imagen tenía 4 grandes secciones. La primera era la cabeza. Y la cabeza, como explicábamos la semana anterior, representa al rey de Babilonia o al reino de Babilonia. Luego aparecían el pecho de plata, y eso representaba al imperio medo-persa. Luego venía la parte ya de las caderas, el muslo, y esto era de material de bronce, y eso representaba al imperio medo-persa, griego, perdón. Y por último viene las piernas, que empezaban las piernas con un material de hierro que representaba al imperio romano, y terminaba en sus pies ya con una mezcla entre el hierro y el barro. Y esa última parte, desde el punto de vista de Dios, es una única sección. Desde Roma hasta el último imperio, que va a tener esa última forma. Y mirábamos que esa última forma en sus pies es precisamente ahí, donde una piedra arrancada, no por mano humana, o sea, una intervención divina, golpeaba a esos pies. Y es ahí el punto donde esa piedra representaba la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y golpeaba ahí a esa imagen y lo destruía todo, lo desmenuzaba todo, acababa con todos aquellos reinos. Hoy en el capítulo 7 que vamos a estudiar, usted va a ver que este pasaje del capítulo 2 es paralelo precisamente a ese pasaje del capítulo 7. Perdón, del capítulo 2 al capítulo 7 son pasajes paralelos. Solo que en el capítulo 2 fue un sueño que tuvo Nabucodonosor, mientras que en el capítulo 7 es una visión, en un sueño que Dios le da, en lugar de a una persona no creyente, se la da a Daniel. Lo que vimos en el capítulo 2 fue el sueño de alguien que no es creyente. En el capítulo 2 es la visión de Dios dada a un hombre de Dios. Y ahí vamos a ver la forma en que Dios ve a estos imperios. Y para comenzar entonces voy a contarle que Daniel tuvo un sueño. Y en ese sueño él vio 4 bestias. ¿Y qué representan esas 4 bestias? Pues le voy a invitar a que vaya a Daniel capítulo 7, versículo 17.
Estos son casi, después de haber contado o escrito el sueño o Daniel en visión, aquí le resumen a Daniel qué significaban esas cuatro bestias, y por eso comienzo por ahí, para que usted las entienda. El verso 17 dice así: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos de Elionín y poseerán el reino por toda la eternidad, eternamente y para siempre. Quiero hacer varias observaciones también acá. Es la primera: estoy usando la Biblia textual, porque he visto que la Biblia textual tiene una interpretación más cercana a lo que eran los textos originales, por eso lo uso. Lo otro, en la Biblia textual, usted ve detalles importantes, como los nombres de Dios. Si usted compara en la Reina Valera, en lugar de decir Elohim, habla de Dios. Entonces, pero la Biblia textual traduce literalmente el nombre original de Dios mencionado en ese texto bíblico. No es el propósito de este mensaje o de estos estudios que expliquemos cada uno de los nombres de Dios. Eso lo vamos a hacer en otro momento. Por eso esa parte no la vamos a ver así en detalle. Bien, lo que resume aquí a Daniel, la visión que él tiene es que van a ser cuatro grandes reyes que se van a levantar en la tierra. Si usted recuerda, en la estatua habían cuatro grandes secciones. Entonces, solo que la última sección tenía una última forma. Esa última forma era en los pies. Aquí aparecen cuatro bestias. En el sueño, las bestias aparecen una en sucesión de la otra y de la otra y de la otra. De esa manera es que se ven las bestias ahí en la escritura, apareciendo una después de la otra. Cada una de estas bestias surge del mar. Y vamos a empezar entonces con la primer bestia que aparece ahí en el libro de Daniel, y para eso lea el versículo 4 conmigo. Dice así: la primera era como león, pero tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y ella fue alzada de la tierra y puesta sobre sus pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta primer bestia aparece ahí como un león con alas de águila. La primer parte de la estatua que mirábamos la semana pasada representaba el reino de Babilonia. Ahora, esta imagen de una bestia feroz, ¿a quién representa? Si correspondiera con aquel pasaje, pues representaría a Babilonia también. Pero, ¿cómo comprobaríamos eso? Bien, si usted recuerda, en el capítulo anterior, capítulo 2, Daniel le dijo al rey de Babilonia: a ti, oh rey, Dios te ha puesto por rey sobre todo hombre, sobre toda bestia del campo, sobre toda ave de los cielos. Entonces, y si usted saca cuentas, ¿quién es el rey de los animales del campo? Pues el león. ¿Y quién es el rey de las aves? Pues el águila. Pero si eso no es suficiente, yo quiero que busque conmigo, sin perder Daniel, que busque Jeremías, capítulo 4, versículo 7. Aquí en Jeremías está profetizando acerca de la invasión que iba a ser precisamente Babilonia a la nación judía. Y vea con qué elementos describe, y no es el único lugar donde se describe así, en otros pasajes también se les describe. Jeremías 4 dice: el león sube de la espesura, está hablando de Babilonia, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Entonces se le describe como un león. De hecho, en varios de los elementos arqueológicos que se han encontrado del imperio babilónico, es común encontrar leones precisamente. Es una figura común que representaba al imperio babilónico. El verso 13. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros que son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Entonces, este primer bestia que aparece ahí representa precisamente a ese imperio babilónico. Y en la escritura, igual en otro pasaje, lo menciona como los leoncillos también que iban a invadir a Judá. Y aquí no me voy a detener mucho porque yo quiero que vea a qué le da mayor relevancia este capítulo 7. Y le da mayor relevancia a la última parte. Entonces, la primera parte corresponde precisamente al mismo imperio de Babilonia.
La segunda parte, si seguimos en esa secuencia, debería corresponder al imperio medo-persa. Y quiero que veamos la segunda bestia, capítulo 7, versículo 5. Dice así: la segunda bestia, he aquí, era semejante a un oso, y se alzaba de un costado más que del otro, teniendo 3 costillas entre los dientes de su boca. Y le fue dicho: levántate y devora carne en abundancia. Si este es el imperio medo-persa, ya vamos a ver la descripción y vaya anotando. El oso que aparece acá tenía un lado más levantado que el otro. Se alzaba más de una pierna que de otra. O sea, estaba desnivelado. O sea, tenía 2 piernas, pero una era más alta que la otra. Lo otro que llama la atención son las 3 costillas que tiene en sus dientes. Esas 3 costillas se considera, por la interpretación bíblica, que es 3 reinos que este imperio medo-persa conquistó antes de conquistar precisamente antes de llegar a Jerusalén. El primero fue Lidia, el segundo fue Egipto y el tercero fue Babilonia. O sea, este oso grande tenía 3 costillas. Y si vemos las conquistas del imperio medo-persa, esas 3 naciones cayeron bajo su dominio, precisamente en ese momento. Ahora, ya vamos a demostrar bíblicamente cómo la Biblia interpreta a este oso, para que no nos quedemos solamente con lo que yo le estoy diciendo, sino para que usted vea cómo la Biblia se interpreta sola en este mismo pasaje. Solo recuerde las características del oso. El oso tenía un lado más levantado que el otro. Bien, vamos a la tercera bestia. Daniel capítulo 7, versículo 6 dice así: después de eso seguí observando, y he aquí otra bestia semejante a un leopardo, que tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía además 4 cabezas y le fue dado dominio. Bien, de acuerdo a lo que estudiábamos anteriormente, después de los medo-persas seguía el imperio griego, y por eso lo he rotulado así como el imperio griego. Ahora, aquí se dan más detalles que los que vimos la primera vez. Aquí se menciona 4 alas. Las alas son símbolos de velocidad. Y cuando vemos el imperio griego, fue un imperio que alcanzó toda su extensión en alrededor 11 años. Mientras que el imperio romano se llegó a formar en varios siglos, el imperio griego llegó a ganar la batalla a los medo-persas en cuestión de 11 años. Fue una velocidad increíble la que imprimió, y ya vamos a ver que aquí también se menciona otro detalle. Se mencionan 4 cabezas. Anote también, este leopardo tiene 4 cabezas. Entonces, hemos visto la segunda y la tercera bestia. La segunda bestia era el oso, un costado más levantado que el otro. La tercera bestia es un leopardo, pero que tiene 4 cabezas. Y ya vamos a ver qué significan estas 4 cabezas. Como le he dicho hasta ahora, la Biblia se interpreta sola. Y uno no tiene que estar inventando algo. Por ejemplo, cuando mirábamos el león alado, el león que tenía alas de águila, alguien podría decir, es un olimpista motagüense, ¿va? Pero no, no tiene nada que ver. Entonces, y cuando le quitaron las alas, quizás ese detalle sí me faltó, pero en otro momento lo vamos a incluir. Bien. Si pasamos al siguiente pasaje que ahí tengo reflejado, ahí vamos a ver la interpretación de lo que estamos viendo, el oso y el leopardo con 4 cabezas. Daniel capítulo 8 menciona una batalla entre un carnero que tiene 2 cuernos y un macho cabrío que tiene un único cuerno. Y ahí ese macho cabrío, como estudiábamos el miércoles pasado, representaba a Alejandro Magno, al imperio griego. Alejandro Magno era el cuerno que tenía, mientras que el carnero de 2 cuernos representaba al imperio medo-persa. Daniel capítulo 8, ahí se muestra esa batalla, usted la puede leer en detalle, pero incluimos ahorita algunos versículos para que veamos. Si usted ve el lado derecho donde aparece la imagen del carnero, ahí se representa al imperio medo-persa. Y ahí voy a leer el versículo 3, algunas partes. Dice: un carnero tenía 2 cuernos, uno era más alto que el otro. ¿Se recuerda lo que decíamos del oso? Tenía un lado más levantado que el otro. Aquí aparece ahora
una revelación más, un carnero que tiene un cuerno más alto que otro. Entonces, aquí la semejanza es tan obvia que no podemos quitarla o hacerla de lado. Ahora, ¿a quién corresponde ese carnero? Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, los cuernos que están ahí aparecen que representan a Media y a Persia. Ahora, el que un cuerno sea más alto que otro, la razón es sencilla, porque históricamente el imperio Medo-Persia tuvo un dominio predominante de los persas que los medos. Los persas fueron más dominantes, por eso ese cuerno es más grande que el otro. Por eso el oso estaba más desbalanceado de un lado que del otro. Entonces, ya vamos viendo cómo la Biblia aquí nos da la referencia de cómo interpretar aquel oso que mirábamos en el capítulo 7. En el capítulo 8 nos es revelado quién es. Y usted ve cómo la revelación bíblica va ocurriendo de manera progresiva. Y cómo va dando más detalles que los que habíamos visto el miércoles pasado. Bien, ahora veamos quién es el macho cabrío. El versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el gran cuerno entre sus ojos es el primer rey. Entonces, el imperio griego es representado por ese macho cabrío en el capítulo 7. Y tenía un único cuerno. Y ese cuerno es el rey primero. Ese rey primero es, como le decía, que la historia lo ha reconocido como el más grande conquistador que ha tenido la historia humana. Alejandro Magno. Empezó su carrera a los 22 años y terminó a los 33. ¿Por qué? Porque él murió. Entonces, ese cuerno que aparece ahí, si usted ve la descripción en el capítulo 8, se relata que ese cuerno muere precisamente o es quebrado en 4 partes cuando tenía toda la fuerza humana. Y vemos que Alejandro Magno muere súbitamente a sus 33 años, cuando se disponía a conquistar la India. Vea cómo sale desde Grecia hasta la India. Entonces, ese cuerno fue quebrado y fue por mano de Dios. Verso 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que de esa nación se levantarán 4 reinos. Entonces, ¿qué cuenta la historia? Precisamente esto. Que Alejandro Magno muere de manera súbita a sus 33 años, y cuando él muere, él no deja un heredero, sino que el imperio griego es repartido entre sus 4 generales. Si Susan me pasa la siguiente imagen, allá va la referencia y puede ver al oso y al leopardo de 4 cabezas. Ahora usted puede entender quién era el oso y quién era el leopardo de 4 cabezas. En el capítulo 7 no estaba tan obvio, pero en el capítulo 8 sí se declara de manera obvia quiénes son esos personajes. Entonces, de tal forma que uno no tiene que estar ahí suponiendo o haciendo algunas cosas. Aquí ya lo vemos con claridad. Ahora, le contaba del imperio de Alejandro Magno. Su imperio fue dividido entre sus 4 generales principales. Y en este mapa que ahí está mostrando ahora Susan, se ve cómo ese imperio se dividió en esos 4 generales. Una parte le correspondió a Casandro, otro a Lisímaco, otro a Seleuco y otro a Ptolomeo, perdón. Y en esa sección entre Seleuco y Ptolomeo, ahí en esa franja donde estaban ellos, lastimosamente quedaba Israel. ¿Y por qué digo lastimosamente? Porque ahí en esa franja se liberaron muchas batallas entre los Seleucos y los Ptolomeos. Fueron batallas que estuvieron ahí los egipcios prácticamente con los sirios de manera continua. Ahí donde usted ve aparecer a Antíoco Epífanes en historia. Y de hecho es mencionado en el capítulo 8 y más adelante también se vuelve a mencionar en el capítulo 10 y 11, si mal no recuerdo. Aparecen los detalles de Antíoco Epífanes, así increíble. Mire, los historiadores, si usted está fascinado con lo que hasta ahora estamos viendo, Daniel, no, o sea, el capítulo 11 de Daniel es increíble en la cantidad de detalles que da. Habla de quién se casó con quién y así, y los historiadores quedan ahí maravillados de este libro tuvo que haberse escrito después. ¿Por qué? Porque es demasiado perfecto. O sea, la profecía ahí cumplida
es demasiado perfecta de tal forma que dicen, no, eso tuvo que haber sido escrito después de que las historias ocurrieron, porque no podemos creer que alguien lo haya visto con siglos de anticipación y que así haya ocurrido. Simplemente podemos decir, Dios es maravilloso. Entonces, el imperio griego fue repartido entre sus 4 generales. Ahí vamos a quedar con el imperio griego. Y ahora vamos a ver la parte de la cuarta bestia. Y es la parte principal y el enfoque principal de este capítulo 7. Y ahí es donde quiero que nos detengamos y prestemos mayor atención. Daniel 7:7 dice así: después de eso vi más visiones nocturnas, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y fuerte en gran manera, teniendo grandes dientes de hierro, con los cuales devoraba y descuartizaba y los sobrantes lo aplastaba con sus patas. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes, y tenía 10 cuernos. Si seguimos la secuencia que vimos en el capítulo 2, donde mirábamos que después del bronce seguía el hierro, y que ese hierro representaba el imperio romano, aquí estamos viendo una bestia que tiene dientes de hierro precisamente. Y ahí vemos la relación entre la estatua y estas bestias. Le decía yo que la imagen que tuvo Nabucodonosor fue desde el punto de vista de un no creyente, alguien humano, y sin duda miraba esa estatua, que esa estatua hasta podría verse bonita. Pero desde el punto de vista de Dios, todos esos imperios y aún los reinos del mundo se ven como estas bestias. Bestias que destruyen a la persona humana, bestias que esclavizan al ser humano. Y quiero darle un par de datos del imperio romano. Aquí habla, dice, era una bestia espantosa, terrible y fuerte. El imperio romano nació de una leyenda, que no sabemos si es historia cierta o no, pero de 2 hermanos, Rómulo y Remo. Y cuando iban a decidir dónde iban a construir la ciudad de Roma, cuenta la leyenda que pusieron ahí una cuestión, un reto. En ese reto ocurrió que Rómulo mata a Remo, su hermano. Y ahí se funda la ciudad de Roma. Si usted ve una ciudad fundada con sangre, y si usted ve la historia de Roma, es una historia marcada por sangre. Algo que tenían los romanos era que ellos no se daban por vencidos. Anteriormente Cartago pues les superaba en conocimiento marítimo. Su experiencia marítima o marítima de Cartago era increíble. Y las primeras batallas las perdió Roma. Pero ocurría algo. Roma nunca se daba por vencido. Y después de varias batallas, Roma llegó a destruir a Cartago. Y como le decía yo, cuando habla de que era fuerte y aquí teniendo grandes dientes de hierro, o sea, habla de fortaleza, habla de destrucción, habla de sangre. Tenía grandes dientes con los cuales devoraba y descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba. ¿Sabe qué hacía Roma después de conquistar una ciudad o una nación? Esclavizaba a la gente. A varios de ellos los usaba en el circo romano, el famoso circo romano. Un circo que era un culto a la muerte. Era la forma en que los emperadores romanos ganaban el favor del pueblo. O sea, el pueblo estaba acostumbrado a ver sangre. O sea, ver ahí en vivo, en directo, a todo color, el asesinato de hombres por hombres. Luchar ahí por la vida. También tenían espectáculos de animales. Pero no era perros contra perros, no era gatos contra gatos, no. Era bestias contra seres humanos. Cuenta ahí que dejaban a los animales sin comer durante 2 o 3 semanas para luego meter gente a la cual querían que asesinaran esos animales allí en el circo romano. Entre ellos muchos cristianos. El imperio romano fue un imperio sangriento, un imperio que perdió el valor de lo que es ser un ser humano. Cuentan también ahí dentro de varias de las historias que el padre de la casa, un romano, cuando nacía uno de sus hijos, si su hijo nacía con alguna deformidad, se lo ponían enfrente. Si el padre de la casa no lo tomaba en brazos, significaba que ese niño lo podían ir a ahogar, lo podían ir a vender
como esclavo y olvidarse de él. Y era algo conocido donde los niños, los bebés, especialmente las niñas, eran así, vendidas como esclavas. Y si uno sigue estudiando acerca de ese imperio, había una gran diferencia entre las clases sociales. Las clases adineradas pues tenían grandes mansiones. Las clases pobres no, vivían en hacinamientos, vivían sin muchos de los servicios. Y sin duda uno ve las grandes construcciones que hay allá en Roma. Nunca he ido. No sé si algún día mi esposa me va a llevar. Yo le digo que cuando venga el Señor, pues vamos a ver lo que queda. Porque cosas mejores Dios tiene preparados para los que le aman, no esas ruinas que fueron construidas con mucha sangre. Sangre de esclavos, sangre de personas, de hombres, de mujeres, sangre de cristianos también ahí. El Imperio Romano fue un imperio sangriento, destructor. Ahora yo quiero que voltee a ver, porque esa imagen del Imperio Romano es la que Dios tiene como una continuación de ese imperio inhumano, el imperio que se está formando del anticristo. Y cuando nosotros vemos cómo el imperio asesinaba a bebés, vemos hoy cómo las Naciones Unidas tiene como un derecho humano el quitarle la vida a los bebés en el vientre de las madres. Tenemos ahí aborto. Groenlandia es increíble, tiene más abortos que nacimientos. O sea, es más probable que un embarazo termine en un aborto a que un niño nazca en Groenlandia. Entonces, y eso está pasando a nuestros ojos. Vemos cuántas personas mueren de hambre en África y cómo hay obesidad en Estados Unidos. Cómo se bota la comida en otros países y en naciones hay pobreza. Y simplemente no se reparte porque no se quiere. Entonces vivimos en una sociedad que cada quien se salva como puede, donde el amor se está perdiendo, el valor humano se está perdiendo. Eso lo podemos ver en nuestra nación, en nuestras calles. Como la sangre ya es algo común, las casas locas que forman los mareros, ya es algo que se está formando ahí. La violencia trae violencia. Cuando mirábamos el juicio sobre la generación que vino sobre Noé, una de las cosas que trajo ese juicio fue la violencia. Cuando mirábamos Lot, la historia de Lot, que la vamos a recordar porque creo que estamos viviendo tiempos que es necesario que las familias conozcan. Y esos tiempos, tanto la historia de Lot como Noé, que las hemos estudiado en la iglesia, las vamos a repetir, porque es muy valioso en este tiempo. La historia de Lot habla de que clamaban a Dios justicia. ¿Quiénes claman justicia en Sodoma y Gomorra, dirá usted? ¿Sabe quiénes? Así como Caín mató a Abel, la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Así, sangre derramada por las personas claman la justicia divina. Nuestra nación ha sido las dos ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula, declaradas de las ciudades más violentas del mundo. Se ha perdido el valor humano. Si no veamos lo que está sucediendo, ¿y por qué nos cuestionamos cosas que no deberíamos de cuestionarnos en este momento de dolor? Momentos donde estamos enfrentando una crisis, no deberíamos de estar cuestionándonos. Hagamos auditoría, veamos las facturas, veamos las órdenes de compra. ¿Por qué? Porque hay desconfianza, porque se ha saqueado nuestra nación por mucho tiempo. Y hay gente que le interesa más el dinero que la vida humana, lastimosamente. Entonces, cuando vemos acá esta cuarta bestia, una bestia espantosa, horrible, que desmenuzaba todo, pero esta bestia tiene una forma ahí. Dice, era muy diferente de todas las bestias que había visto antes y tenía 10 cuernos. Y si sigue leyendo el versículo 8, dice así: estaba observando los cuernos y he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Y he aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Quiero recordar a la estatua. Estaban las piernas, pero la parte final de las piernas tenía los pies que eran de hierro con barro cocido, mezclado, o sea, un imperio dividido. Y eso podemos ver en nuestra sociedad hoy. Un mundo dividido donde hay polarización. Está Estados Unidos, está Europa, está China, está Rusia, está Irán, está África, Latinoamérica. O sea, cada quien con distintos puntos de vista, cada quien con distintas necesidades.
Y vemos así, un reino dividido. Ahora, los pies, que era la parte final del imperio romano, tenía 10 dedos. Aquí vemos 10 cuernos. Vemos cómo la escritura va agregando elementos a la revelación divina. Próximo miércoles vamos a ver por qué ese cuarto imperio, que se empieza con las piernas y termina con los pies, desde el punto de vista de Dios es un imperio continuo. Pero desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de la historia, hay una gran brecha entre lo que ocurrió en el imperio romano pasado y lo que esperamos que ocurra en un futuro con el reino del anticristo. Al menos han pasado 2000 años. Bueno, o cerca de 2000 años, porque el imperio romano dejó de existir en el 476, ahí en la zona de Jerusalén. No, el lado de Occidente, el de Oriente terminó en 1453. Pero si usted se ve, han pasado muchos siglos. Y entonces, ¿cómo es esa separación? Eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Pero antes, aquí continuando, vemos 10 cuernos, y de esos 10 cuernos hay uno más, o sea, un 11º cuerno. Esto anótelo, porque cuando vayamos a estudiar Apocalipsis, esto tiene que recordarlo. O sea, habían 10 cuernos y se adiciona uno, o sea, 11. Pero ese que se adiciona arranca 3. ¿Cuántos quedan? Quedan 8. Entonces son 8 cuernos los que quedan. Y ahí lo puede ver en la imagen que ahí proyectamos. Ahora, este cuerno que aparece ahí, arrancó 3 reinos de raíz. Y ese cuerno tenía ojos y tenía boca. Aquí ya no está hablando de un cuerno común. El cuerno normalmente, le decía, representa reinos, pero también puede representar personas. Cuando estudiamos y hace poco leíamos de aquel macho cabrío que tenía un cuerno, ese cuerno dice es el rey primero. Hablaba de una persona. Aquí este cuerno que tiene ojos y que tiene boca, entonces ¿qué es? Es un ser humano. Porque si habla como pato y camina como pato, ¿qué es? No más el que es un orangután, es un pato. Aquí tiene ojos y tiene boca. Y esa boca hablaba grandes cosas. Entonces continúa la revelación de Dios para con la vida de Daniel, y no los leo todos los versículos, pero quiero que pasemos al versículo 9. Dice así Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y cuyos cabellos eran como la lana purísima. Su trono era de llamas de fuego, y este tenía ruedas de fuego abrasador. Y aquí podemos ver varios detalles. Habla de que hay tronos. Una imagen así, ¿sabe dónde aparece? En Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5. Ahí usted puede ver una imagen muy parecida. Y también Apocalipsis capítulo 20. Ahí. Bien. Y aquí habla de varios detalles. Habla de un anciano de días. Eso representa eternidad. En este caso está hablando de Dios el Padre. Y cuando habla de anciano es su eternidad. Vestido blanco como la nieve, habla de su santidad, habla de su pureza. Su trono era de llamas de fuego y este tenía ruedas de fuego abrasador. El fuego representa juicio. Aquí se está formando una corte de juicio, una corte para juzgar. Y aquí ya Dios está. Y usted lee el versículo 10, dice que los libros fueron abiertos. Está hablando de un momento de juicio que va a ocurrir. Y ahí le dejo que usted siga leyendo. Pero quiero que usted vea algo maravilloso que Dios revela desde la antigüedad. Algo precioso que aparece. Y algo que le va a poner los pelos de punta por amor de aquel que dio su vida por nosotros. Versículo 13 dice así: proseguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí, con las nubes de los cielos, venía uno como hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse ante él, y le fue concedido señorío, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Cuando yo veo esta imagen y veo ahí, dice uno como hijo de hombre. Imagínese ese momento. El momento que el Hijo de Dios recibe de Dios el Padre todo reino, todo dominio, toda autoridad sobre todo imperio.
Es el momento de venir a implantar su reino aquí a la tierra. Ese marca el inicio de su segunda venida aquí a la tierra. Y aquí es maravilloso porque habla del Hijo del Hombre. ¿Sabe cuál fue el nombre que Jesús usaba para nombrarse a sí mismo? Precisamente ese. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, Jesús usó para sí mismo esa declaración. Él se apropió de ese mismo nombre y ese mismo nombre lo vemos aquí declarado en el libro de Daniel. Es increíble que aún la nación judía no haya podido ver que el Hijo de Dios recibía de Dios el Padre este reino. Y ya vamos a ver el próximo miércoles, cómo la Biblia anunciaba su muerte y su retorno. Eso lo vamos a ver y está precisamente ahí en las profecías de Daniel. Aquí vemos en esta profecía un detalle que no se nos había dado en el capítulo 2. Un detalle donde aparece el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, recibiendo todo reino y toda autoridad y todo honor. Este es el momento en que nosotros estamos esperando. Por eso cuando aparece la bestia aquella y con esa última parte que son los 10 cuernos que representa sus pies, aquí es el momento en donde una piedra que fue cortada no por mano humana, o sea, una intervención divina, va a venir y va a pegar contra esa estatua. Y vamos a seguir leyendo. Y usted puede ir viendo, yo aquí estoy dando algunos versículos para explicar en qué consiste todo el pasaje, pero la tarea suya es estudiarlo en detalle. Y si tiene preguntas, como bien decía mi esposa, las podemos mandar por ahí para que el día viernes vamos a estar ahí respondiéndolas. Daniel 7:21. Daniel quería tener más detalles, quedó impresionado con aquella bestia y quería tener más detalles. Dice el verso 21, y observé que este cuerno hacía guerra, hablando del anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Sabe qué va a ocurrir? Y esto aparece así descrito en el libro de Apocalipsis, que al anticristo, allá en el libro de Apocalipsis, dice que se le dio autoridad para que estuviera ahí reinando 42 meses. Son 3 años y medio. Ese es el tiempo que va a tener autoridad él para estar así reinando. Y durante esos 3 años y medio, él va a causar una persecución, especialmente sobre la nación judía. Ahí. Eso lo vamos a ver, los detalles que aparecen en Apocalipsis. Pero vea cómo lo describe aquí. Se le dio, aquí él hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Sabe? Durante ese periodo que conocemos como la Gran Tribulación, ese momento en que él se manifieste como el anticristo, y como anticristo no es que él va a venir y va a decir Dios no existe, o va a decir Jesús no existe. No, al contrario, él va a decir yo soy Dios. Él se va a hacer a sí mismo pasar por Dios. Y aquellos que no le acepten como Dios, lo va a mandar a ejecutar. Verso 22. ¿Hasta qué momento va a estar haciendo esto el anticristo o este cuerno pequeño? Hasta que vino al anciano de días y se dio el juicio que acabamos de escribir, se dio el juicio a los santos de Leonín y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Esto es lo que está por suceder hacia el futuro. Que aparezca esos 10 reyes que le den el reino al anticristo. Ese anticristo va a derribar a 3 de esos cuernos. No sé si será una unión o si va a ser una guerra o de qué manera va a ser. Entonces le van a dar ese reino al anticristo. El anticristo va a reinar y va a ir perseguir a los santos y los va a vencer, o sea, los va a asesinar, los va a matar. ¿Y en qué momento va a terminar eso? Cuando Cristo Jesús aparezca en los cielos, tal como aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 19, donde Él desciende en un caballo blanco con todas las huestes celestiales detrás, y Él con el resplandor de su venida y con la espada que sale de su boca, Él destruye ahí a la bestia. Entonces, ¿qué más dice? Versículo 24. ¿Qué más describe acerca de este cuerno o de estos cuernos? Verso 24 dice, en cuanto a los 10 cuernos de ese reino se levantarán 10 reyes. Aquí usted puede ver la relación que hace la escritura de cuernos con reyes.
Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra Elaya, y quebrantará a los santos de Leonim. Intentará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Entonces, aquí ya la escritura lo describe de una manera perfecta. Esos 10 cuernos son 10 reyes. Tras de ellos se va a levantar el anticristo. Y va a ser un rey distinto a todos los demás. Hoy en el mundo hay tantas cosas que están pasando. Mire, agradezco a todos los que me han mandado videos, noticias, de todo. No he podido verlas todas. Así que varios me han mandado. Y créanme, en su momento vamos a hacer un estudio en particular del Cristo. ¿Sabe cómo le llama a todo este movimiento? Un movimiento que está tras la sombra, está tras bambalinas, el ministerio de la iniquidad o el misterio de la iniquidad. Algo está pasando detrás que nosotros solo vemos la pantalla, solo vemos a los gobiernos, no vemos quién está detrás de todo esto, quién se está beneficiando con todo el caos y con todo lo que está ocurriendo. Sin duda hay situaciones que están pasando ya. La tecnología ha avanzado tanto a un punto que las profecías pueden ser cumplidas al pie de la letra. Aquello de que nadie puede comprar si no tiene la marca, eso está hoy tecnológicamente listo. Hoy ya está ocurriendo en muchos lugares. Se está usando, estudiando un poco, se está usando identificación para saber qué vacuna le han puesto a los bebés. Ya se está haciendo en muchos lugares. ¿Sabe dónde lo están aplicando? En los campos de refugiados, en varios lugares del mundo. Ya lo están usando con esas naciones para identificarlo. La ONU tiene un proyecto de identificación mundial, la cual tiene que estar cumplida al año 2030, donde cada ciudadano de la Tierra tiene que estar con una identificación única. Eso está así, usted lo puede leer ahí en los planes de las Naciones Unidas, en el plan del 2015 al 2030, es uno de los propósitos que la ONU tiene establecidos. Entonces, muchas profecías están listas para cumplirse. Y este imperio que va a surgir, cada día lo podemos percibir más cerca. Y muchas cosas se están moviendo así en oscuridad, porque así vive y se maneja el enemigo tras bambalinas. Aquí habla, dice, que este hombre que se va a levantar va a hablar palabras contra Dios. Y esas palabras contra Dios era como le decía, él no va a decir, no existe Dios, Jehová es mentiroso. No, él no va a decir eso. Él va a decir que él es Dios. Tal como dice en el libro de 2 de Tesalonicenses, que él se va a presentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Él ahí se va a presentar. Por eso el templo judío tiene que estar construido. Otra señal que está próxima a cumplirse. El templo no existe. Desde el año 70 dejó de existir. Para que se cumpla la profecía donde venga el enemigo y se presente en el templo de Dios, se ocupa que ese templo esté en pie. Y cada día estamos más cerca de eso. Y esto lo vamos a explicar el próximo miércoles. Entonces, ¿cuánto tiempo se le da aquí a este cuerno? Vea cuánto tiempo. Y antes de llegar a ese punto, intentará cambiar los tiempos y la ley. Cuando yo veo ese versículo, esa frase de ese versículo, yo lo que imagino es, el enemigo tiene acceso a todos estos pasajes bíblicos. Él sabía que la simiente de la mujer iba a nacer la promesa de redención para la humanidad. Por eso intentó acabar con la nación judía cuando estuvo en Egipto, por eso lo intentó con el imperio medo-persa, con cada uno de estos imperios ha intentado acabar con la nación judía, para que el Hijo de Dios no viniera a esta tierra. Él conoce todas estas profecías y él sabe que su tiempo está contado. Pero este tipo, este anticristo, él va a intentar cambiar los tiempos. Él va a creer que va a poder vencer al Hijo de Dios. Pero como aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, prácticamente no hay batalla. Solo es Jesús que aparezca y con el resplandor de su venida y con la palabra de su boca, esta bestia es destruida. ¿Cuánto tiempo va a ser aquí el tiempo que el anticristo va a estar reinando? Dice acá, serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto es eso? Si usted ve un tiempo más 2 tiempos son 3 tiempos. Y si a eso le suma
Medio tiempo son 3 tiempos y medio. ¿Y cuánto es eso, pastor? Eso vamos a verlo la próxima semana, pero también la respuesta está en el libro de Apocalipsis. 42 meses, dice el libro de Apocalipsis. 42 meses son 33 meses, 3 años y medio. Aquí habla 3.5 tiempos. Si hacemos la relación tiempo-año, es exactamente el mismo tiempo. ¿Pero qué va a ocurrir? Y esta es la buena noticia para todos nosotros. Y con esto terminamos. Verso 26. Pero el juez se sentará y se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos de Leonín, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Sabe quién va a cumplir esta promesa? Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga en su segunda venida. Quiero contarle algo. Este libro de Daniel, al igual que el Antiguo Testamento, no revelaban un misterio que es revelado hasta en el Nuevo Testamento. Ese misterio somos usted, somos yo, o sea, la iglesia. La iglesia no aparece aquí en esta profecía, no aparece ahí. La iglesia va a ser arrebatada antes de eso, pero para que usted vea cómo es ese tiempo, tiene que seguir esta secuencia. Pero lo que quiero decirle es que Cristo Jesús, antes de su segunda venida, Él viene a traer a su novia para celebrar en los cielos las bodas del Cordero. Y después de las bodas del Cordero es que Él, con todos sus santos, incluido usted, incluido yo, vamos a descender con Él en caballos blancos. ¿Sabe? Esa promesa para mí es preciosa porque a mi hija le gustan los caballos blancos. Aquí la tengo a ella y mi hija va a montar un caballo blanco también. Cuando vengamos allá juntos del cielo. A un reino que va a ser inconmovible, un reino que es por todos los tiempos, donde ya no va a haber que la naturaleza está en desequilibrio con la humanidad, un reino eterno para siempre. Pero hay muchas personas que hoy están alejadas de esa promesa, porque no conocen a aquel que dio su vida por ellos en la cruz, no conocen al Hijo de Dios. Por eso usted, que es parte de la iglesia, usted tiene una tarea encomendada por su rey. No por mí, no por nadie, sino por su rey. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él nos ha dejado esta tarea. Hoy el reloj de arena está contando ya y está acabándose el tiempo. Y usted tiene la preciosa semilla. Y usted puede compartirla con todos. Comparta el mensaje de Dios por los medios que haya. Hoy estamos aquí encerrados en nuestras casas, pero publique salvación, publique que Dios reina. Él tiene control de todo. La historia muestra que Él ha tenido control de todo. Muestra cómo Alejandro Magno iba a vencer al imperio medo-persa en una batalla imposible. Muestra cómo Alejandro Magno iba a morir a una temprana edad y cómo su imperio iba a ser dividido en 4. Muestra cómo el imperio romano iba a venir y iba a destrozar, así como lo hizo. Toda la historia avala el cumplimiento de las profecías. Si se cumplió el pasado, está por cumplirse el futuro. Y usted tiene una promesa que Dios ha dado de salvación a la humanidad. Piense en esas personas, en su padre, en su madre, en sus abuelos, en sus tíos, en sus sobrinos, en sus nietos, en sus hijos, en sus hermanos, en cada uno de ellos. Y dígale que Dios le ama. Así que ahí donde está yo quiero orar. Si hubieran personas hoy que nos están viendo y que no conocen a Jesús como el Señor de sus vidas, Él tiene sus brazos de amor abiertos. Él dio su vida en la cruz y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sé cómo ha sido su vida hasta este momento, pero quiero decirle, Dios tiene un plan precioso para su vida. Quizá usted no entienda muchas de las circunstancias, pero hay alguien que tiene control de toda situación. Es nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere aceptarlo, usted puede repetir esta oración conmigo, diciéndole así: Señor Jesús, he escuchado tu palabra en este día. Y Señor, vengo delante de ti para reconocer que me he equivocado.
para decirte, Dios, que he vivido alejado de ti. Pero en este día y en este lugar, Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo. Quiero entregarte mi corazón y mi vida. Quiero reconocerte como mi único y suficiente Salvador. Te reconozco como el Señor de toda mi vida. Te pido, Dios, que cambie mi vida, que cambie mi carácter, que cambie mi manera de ser. Que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Que me llenes con tu Espíritu Santo como lo has prometido. Y Señor, te doy gracias. Padre, gracias te damos por esas personas que pudieron repetir esta oración en este día. Padre, ayúdales en su crecimiento espiritual. Ayúdales a acercarse y conocer más de ti. Si ha habido personas que en el pasado te conocieron y han vivido alejadas, que de ahora en adelante sus pies estén afianzados en ti, Señor, que eres la roca. Así nos te damos gracias en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor amado. Amén y amén. Así, mis amados hermanos, les esperamos este próximo domingo a las 10 de la mañana y el próximo miércoles vamos a continuar con los estudios del libro de Daniel. Vamos a estudiar el capítulo 9 de Daniel, una profecía que es la columna vertebral de las profecías bíblicas. Y muchos me han preguntado, ¿qué significa la semana 70 de Daniel? El próximo miércoles lo vamos a ver en detalle. Así que de momento mi familia aquí les manda saludos y cualquier pregunta, cualquier duda, ahí estamos para servirles. Así que les esperamos también este viernes a las 7 de la noche para que también ahí se puedan conectar por Instagram. Ahí vamos a estar participando. Así que Dios les bendiga y les damos muchos saludos de toda mi familia. En el nombre de Jesús. Amén.